yo. Uy. Bendiciones a todos, qué bueno saludarles nuevamente. Hemos estado compartiendo varios videos acerca de principios bíblicos que nos edifican, que nos hace crecer como familia. Así es. Y a propósito de principios, qué bueno que hoy podamos hablar de qué se trata. ¿Qué es un principio? Un principio es la razón por la cual nosotros hacemos las cosas, es el fundamento que nos motiva a hacer lo que hacemos. Muchos de nosotros crecimos en la casa con principios y atribuimos esos principios por lo general a las cosas buenas que aprendimos. El decir la verdad, el ser sinceros, el llegar puntuales, el hacer las cosas bien, el trabajar con excelencia, el respeto, la honra hacia los mayores. Todas estas cosas son principios, son buenos principios. Y lo bonito de los principios es que se sostienen y te sostienen donde vayas. Es decir, un principio no se va a tergiversar, no se va a dañar, no se va a cambiar en el lugar donde tú vayas que sea diferente a tu casa. En la casa soy respetuoso, pero en la calle no. Por el contrario, ¿qué dice mucha gente cuando ve a alguien que falta respeto? Dice por el contrario, No a tiene este principios, no le les enseñaron faltan. principios en su casa. Por lo general dicen eso, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros, sobre todo los que creemos en Dios y tenemos la palabra de Dios como fundamento de nuestra vida, yo creo que es importante que tengamos una vida de principios y que vivamos por principios. Y de hecho la Biblia nos enseña muchos principios que tenemos que aprender a aplicar en nuestra vida. No se trata de si sentimos, si nos parece, si nos gusta, sino se trata de una determinación, de una decisión. Por eso podríamos decir que los principios no son por emociones, no es porque a mí me pareció o de repente me gustó hacer aquello, sino porque es una convicción firme de un fundamento que me da la palabra de Dios para que yo pueda aplicar y asimismo recoger una cosecha, porque todos los principios que nos enseña la Biblia son para que seamos mejores. Y son buenos. Sí, son súper buenos, son para que haya éxito en nuestra vida personal y en nuestra familia. Si alguien nos preguntara, bueno, ¿y cuál sería la fórmula perfecta para que me vaya bien en la vida? Yo diría, humanamente no tendríamos una fórmula, pero podemos ir a la palabra de Dios que dice que medita en la ley, medita en su palabra de día y de noche, y entonces te irá bien, prosperarás en todo lo que hagas. Ahí mismo tenemos la fórmula perfecta, tenemos la respuesta. Si tenemos una vida con principios, si los tomamos al leer, meditar en la palabra de Dios, entonces nos irá bien a nivel personal, nos irá bien en nuestra familia, nos irá bien en todo lo que emprendamos. El tema es que mucha gente de pronto ha tergiversado ese concepto de principios y lo ha tomado como para esas cosas que decide firmemente en su vida. Yo nunca voy a hacer esto, a mí no me gustan estas cosas, y la gente se abraza a ese tipo de conceptos en su vida y dice, bueno, como yo lo abracé como un principio, por eso es que yo no lo hago, por eso es que a mí nadie me puede decir esto, por eso es que el que me diga yo le digo, y esos no son principios. Eso es seguramente una decisión que se tomó, que ha sido firme por mucho tiempo, pero no es correcta. Cuando hablamos de principios y sobre todo los principios de la palabra de Dios, estamos hablando de aquellas decisiones que nosotros tomamos basados en lo que Dios dice en su palabra, que a Él le agradan. Entonces, por eso es importante que nuestra familia y nuestra vida esté basada en principios. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, se trata de lo que a Dios le agrada y lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Entonces, cuando muchas veces nosotros vayamos a enseñarle a nuestros hijos y cuando le enseñamos a nuestros hijos, no les decimos, es que a mí me gusta que tú lo hagas así, pues que eso es feo lo que tú haces, pues que no, tenemos que enseñarles, mira, la Biblia, la palabra de Dios dice que eso es pecado. La Biblia dice que esto no debes hacerlo, a esto no le agrada al Señor, esto es condenado en la palabra del Señor. En los mentirosos no entran al reino de los cielos, en los fornicarios no entran al reino de los cielos. A Dios no le agrada este tipo de palabras, de comportamientos. Tenemos que honrar a los mayores, a los ancianos, tenemos que respetar a las autoridades. Esos son principios que la palabra de Dios nos enseña y que es mejor basarlos en los principios de la palabra de Dios que en nuestros propios gustos o en nuestros propios pensamientos. Entonces hay que rescatar, creo yo, los buenos principios que nuestros padres, abuelos, familia nos enseñaron, pero tenemos que rechazar aquellas cosas que hemos decidido hacer
que no están acordes o alineadas a la voluntad de Dios. Que de pronto están disfrazadas, ¿verdad? Porque ahora hay muchas corrientes que se disfrazan como algo bueno, como algo que trae bienestar a tu vida, pero si lo ponemos a la luz de la palabra, no es nada alineado a lo que Dios nos está diciendo. Por eso hay que tener mucho cuidado, por eso hay que leer la Biblia para entender cuáles son los principios que Dios nos está hablando, porque ahora hay muchas cosas disfrazadas que pueden confundir. Pero si nosotros leemos y extraemos lo que Dios nos está hablando, va a ser más fácil poder mantenernos con esa convicción. Esa debe ser nuestra meta mayor, agradar a Dios. Vivir para Dios. ¿Cómo puedo vivir para Dios? Le conozco a través de su palabra y aplico lo que está en su palabra para mi vida. Y de esa forma lo aplico de manera personal y lo enseño a mis generaciones. ¿Y sabes qué siento que nos prepara al tener una vida con principios de la palabra? Nos prepara para la presión. Nos prepara para la presión que enfrentamos a diario. Porque en esta época nosotros mismos, aún nuestras generaciones, estamos expuestos a mucha presión de personas que te dicen, no, esto es lo que tienes que hacer, es que yo lo haría así, o te comparan, o te ofrecen otra cosa, pero es fácil poder rechazar esa presión cuando tú tienes claros los principios. Así es. Si no está en la Biblia, si Dios no lo aprueba, si a Dios no le agrada, yo no tengo por qué hacerlo. Sin embargo, precisamente el mundo hoy nos está vendiendo esa autorrealización, eso que si tú te sientes bien así, no es. Si nos enfocamos en nosotros, en esa sensación egoísta de satisfacer todo lo que supuestamente para nosotros está bien, eso va a pisotear muchos principios de la palabra de Dios. Sin embargo, si nosotros nos anclamos a la palabra de Dios, que es una roca firme, que es un fundamento inamovible, ese fundamento nos va a ayudar a crecer sanos, saludables. Hoy mucha gente, y hoy estamos viendo en la sociedad todos los permisos que nos dimos de aquella negociación de principios. No podemos seguir negociando los principios. No podemos seguir pisoteando lo que Dios ha establecido. Dios dijo, la mentira es pecado, la mentira es pecado. El matrimonio es uno de los principios que está en la palabra, que dice la Biblia que honrosos sean todos en matrimonio. Tenemos que aprender a honrar lo que Dios honra. No podemos pisotear y decir, bueno, que ellos vayan y hagan lo que ellos quieran y que ellos prueben a ver si... No, si eso no está en la palabra. Dios no ha cambiado sus principios. Los principios de la antigüedad, allá en el Antiguo Testamento, son los mismos principios que se aplican ahora, porque son principios. Es más allá de la ley existen los principios, porque es que la ley tiene principios. O sea, para establecer una ley y decir, esto no se puede hacer o esto sí se debe hacer, primero, atrás de eso hay un principio, es decir, hay una razón de ser, del por qué razón vamos a hacerlo, por qué razón vamos a establecer esto como ley. Porque hay un principio detrás de eso que nos motiva a hacer las cosas. Porque la razón de los principios es el fundamento, el por qué hacemos las cosas. Y eso es una guerra muy fuerte. Y eso derriba un argumento muy fuerte. ¿Sabes qué argumento? El pensar que lo que hago es basado en cómo me siento. Pensar que lo que hago es basado a lo que a mí me parece. Definitivamente queda claro que un principio no está basado en la emoción, en lo que siento o pienso, está basado en el fundamento de la palabra de Dios. Así es, Tenemos que tener una vida de principios. De principios. Así que aunque nos ofrezcan otra cosa, aunque nos inviten a hacer otra cosa, nuestros principios no son negociables. Así es. La mentira es pecado, la rechazamos de inmediato. Si yo veo que es mentira, no va. Si hay fornicación ahí, no va. Si hay algo oculto, no va. Si hay algo escondido, no va. Porque si no va acorde a la palabra, no va. No va, así es, sencillamente. Entonces yo creo que los principios nos salvan la vida. Yo también creo eso. Nos salvan la vida. Y salvan la vida de nuestras generaciones. Oye, amén, amén. Eso es una vida de principios. Entonces, oremos, pastor. Cuando nuestra vida se basa en la palabra de Dios, vivimos. Vivimos por principios. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y por eso los discípulos le decían, solo tú tienes palabras de vida. Así que no negociemos más los principios, sino que anclémonos allí. Amén. En el nombre de Jesús. Oremos. Señor, hoy te pedimos perdón si hemos negociado principios en nuestra vida. Tu palabra es clara, Señor, y no podemos ignorar lo que tu palabra nos manda y nos dice. Hoy decidimos en el nombre de Jesús, más allá de nuestros sentimientos, emociones o razonamientos, hoy decidimos establecer nuestra vida conforme a los principios de la palabra de Dios. Si tú estableciste algo es porque eso es lo correcto y lo mejor para nuestras vidas. Y hoy, Señor, decidimos seguir los fundamentos de tu palabra y no negociar más nuestros principios. Decidimos
caminar de acuerdo a tu palabra en el nombre de Jesús, porque así limpiarás nuestro camino y así estaremos, Señor, y haremos prosperar todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén. Amén. Y amén. Amén. Así es. Síguenos, por favor, mantente ahí conectado, escríbenos qué principios te enseñaron en casa, porque yo sé que eso es importante, ¿no? Así es, y te invitamos a que leas la Biblia, a que descubras esos principios de Dios para tu vida y te aseguramos que tu vida va a ser completamente transformada. Así es. Espera un próximo podcast y vamos a estar ahí en contacto. Cielos abiertos. ¿Qué tal? Me parece espectacular.